En el marco de la 33ª Feria del Libro y el Conocimiento Córdoba 2018, Ediciones del Boulevard nos ha enviado una invitación. La mafia en acción, caso Ayerza, de Esteban Dómina, que se efectuará mañana a las 19:30 en el Patio Mayor del Cabildo Histórico Independencia 50. Presentación a cargo de la escritora Reina Carranza y el periodista Juan Federico. Bueno, hablar de Esteban Dómina, vastamente conocido en la República Argentina por todos los escritos. Su labor política ha sido muy importante durante mucho tiempo y su actividad en la fecha a través de la municipalidad de la ciudad de Córdoba como concejal también. Él pasó por altos cargos en el gobierno provincial de la provincia de Córdoba, pero vamos a destacar lo magnífico que escribe. Si alguien me decía los otros días, si este hombre escribe como habla, yo le compro un libro, porque sinceramente me lleva por caminos insospechados. Y ahora se ha ocupado de un tema atrapante: la mafia en acción, caso Ayerza. Este caso Ayerza, los mayores que están escuchando la radio deben recordarlo muy bien, porque fue uno de los escándalos más grandes que tuvo la Argentina por aquella época. La mafia en acción. Lo vamos a saludar a Tito Dómina y vamos a comenzar leyendo algo de este libro para entrar en tiempo y en forma. Hola Tito, buenas tardes. Hola Ronnie, muchas gracias por su inmensa generosidad de siempre. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar entonces, este libro, La mafia en acción, caso Ayerza, se ocupa de uno de los hechos policiales más trascendentes de la Argentina. En 1932, un caso resonante que ocurrió acá en Córdoba, en el sur de Córdoba, en Marco Juárez, Corral de Bustos, por ahí, protagonizado por un joven porteño aristócrata, Abel Ayerza, y la mafia de Chicho Grande, Chicho Chico, que tenía en vilo al país por esos días. No solo tuvo resonancias policiales y judiciales, sino también políticas. Por eso yo en el libro lo que trato, Ronnie, es de abrir una ventana a ese tiempo tan apasionante de los argentinos que no todos conocen. Bien, comenzamos leyendo. Mandá ensillar a Pico Blanco, Juan, que la mañana está espléndida. Pico Blanco era el caballo favorito de Coco Ayerza. Coco llevaba 3 semanas en la estancia familiar, disfrutando de la tranquilidad rural opuesta al vértigo metropolitano de Buenos Aires, donde vivía el resto del año. Sin embargo, en su cabeza no reinaba la misma paz que inspiraba a ese enorme entorno plácido y bucólico. En su mente febril se entremezclaban muchas cosas que debía poner en orden de cara al futuro. Tomos de neurología que aguardaban desplegados sobre el vasto escritorio que fuera de su padre, hasta que el lunes bien temprano volviera a ocuparse de ellos. Todavía quedaba un mes para los exámenes, tiempo más que suficiente para prepararse adecuadamente como solía hacerlo. Coco era el tercer Abel del linaje de los Ayerza. Su abuelo, Abel Toribio Ayerza Mendizábal, eligió la Argentina para trasladarse desde su España natal y ejercer como médico de este lado del Atlántico. Él y su joven esposa María Adelaida Zavala Macazaga arribaron a Buenos Aires por 1846, en tiempos de don Juan Manuel de Rosas, cuando el país era un gran descampado, un puñado desarticulado de provincias que aún no habían logrado organizarse como nación, donde estaba casi todo por hacerse, empezando por tener una constitución, leyes y tribunales. Desde aquella Buenos Aires, casi 90 años después, quedaba poco. Y nada. La mano modernizadora de la llamada generación del 80 la había cambiado por completo. Ya no existía, por ejemplo, la vieja recoba que seccionaba en dos la Plaza de Mayo, demolida por el recordado intendente Torcuato de Alvear en 1884. También el histórico Cabildo
había sufrido el impacto de la modernidad cuando 5 años después se le mutiló una parte para permitir la apertura de la Avenida de Mayo. Más tarde vendrían las diagonales norte y sur y otra vez la Piqueta. El joven Ayerza recordaba con nostalgia las entrañables charlas veraniegas de su infancia en los confortables sillones de mimbre de la galería, esperando que llamaran a la mesa cuando su padre, Abel Teodato Ayerza Zavala, les contaba a él y a sus hermanos las historias de Zubieta que a su vez el abuelo Abel le había contado siendo niño. Zubieta era un suburbio de San Sebastián en el norte de España, un caserío rural donde en 1813, un par de años antes de que naciera el abuelo, se reunieron algunos líderes donostiarras para decidir si reconstruían en ese mismo lugar o mudaban a otro sitio la capital de la provincia vasca de Guipúzcoa, arrasada por las tropas anglo-portuguesas del duque de Wellington durante la Guerra de la Independencia que se libraba en aquellos tiempos. Ese linaje ancestral que hundía sus raíces en lo más profundo de la vieja Europa lo enorgullecía y oprimía a la vez. Era el octavo de 11 hermanos. Aún sin ser el primogénito, era el único Ayerza que llevaba el nombre de pila del legendario abuelo vasco y de su padre, un trofeo a custodiar celosamente. Por eso mismo cargaba en sus espaldas juveniles con el agobiante peso del deber ser, inculcado por sus progenitores desde temprana edad como un mandato riguroso, una obligación irrenunciable de honrar el prestigio bien ganado de sus insignes ancestros. Su papá, fallecido en 1918, cuando él tenía apenas 11 años, había sido un reputado médico argentino, catedrático de excelencia, descubridor de un síndrome que llevaba su nombre, convalidado y recogido por los tratados de cardiología de la época. Una eminencia difícil de emular. Tampoco ayudaba a aliviar esa carga atávica la prosapia de su madre, Adela Petrona Arnim Lawson, impregnada del exigente ADN germánico por el lado de los Arnim Oppenheimer, la rama paterna de su progenitora, que competía en rigor con la cuota anglosajona aportada por los Lawson. Por lo pronto, dispuesto a asumir el reto y acatar el llamado del destino, había dado el primer paso en la misma dirección de sus mayores. Estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires y todo marchaba sobre rieles. Era un alumno aventajado de los últimos años de la carrera. Si los exámenes finales que había decidido preparar en la estancia resultaban de acuerdo a lo esperado, pronto estaría a las puertas del juramento hipocrático. Lo demás, la fama y la gloria, si se cumplía, como esperaba el prometedor acerto de la Biblia, vendrían por añadidura, siempre y cuando se esforzara e hiciera las cosas bien, sin extraviar el rumbo como hasta el presente. Leemos hasta aquí, presentamos el personaje y entra a trabajar en la historia Tito Domina. Excelente, gracias, Ronnie. Ha presentado Ronnie el personaje del libro, del relato, de la investigación, con todo su linaje a cuestas. El papá, Ronnie, ese eminente médico que usted señala, es el que lleva el nombre del hospital de Marco Juárez, Abel Ayerza, porque, bueno, la familia patrocinó que en su homenaje se creara este hospital que llena de orgullo a los oyentes que nos están escuchando en Marco Juárez y en general a todos los cordobeses. La estancia donde transcurre este relato está a 4 leguas, o estaba a 4 leguas de Marco Juárez, por aquellos caminos de tierra. Estamos en 1932, es el 23 de octubre, un domingo. Abel, con todo ese mandato ancestral a cuestas, está preparando junto a sus amigos tan aristócratas y porteños como él
las materias finales de su carrera, exitosa carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Junto a él estaba Santiago Güello, hijo de un ministro en ese momento, del presidente Agustín P. Justo. Estaba Alberto Malaver, hijo de otro funcionario de alto rango del gobierno nacional. Recordemos que este es el gobierno que sucedió a José Félix Uriburu después de derrocar a Hipólito Yrigoyen, un gobierno de neto corte conservador. Ellos pertenecían a las familias patricias argentinas y estaban allí en esa primavera de 1932 pasándola bien. Tal es así, Ronnie, que ese domingo, 23 de octubre, en la estancia se llevó a cabo esas festicholas a las que usted todavía suele acudir, invitado por los paisanos en distintos puntos del país, donde duran todo el día, donde se reúne todo el vecindario. Se jugaba un partido de fútbol. El fútbol estaba muy en auge porque arrancaba la etapa profesional, estábamos en la transición con el fútbol amateur. Se tomaba, se comía asado con cuero, se chacoteaba. Bueno, todo estaba dado para que la jornada sea realmente muy alegre. A la tarde, antes de la caída del sol, Abel junto a Malaver y Güello le piden al capataz de la estancia que prepare la boituré, que le ponga nafta y agua para ir a darse una vuelta por Marco Juárez, a tomar un copetín, y allá partieron. En Marco Juárez concurrieron al Club Español, donde había cine, se proyectaba cine. Los amigos de Marco Juárez se deben acordar muy bien. Daban una película muy importante, Luces de Buenos Aires, con Carlos Gardel, el zorzal criollo, que fíjese, Ronnie, curiosamente despertaba emoción y adhesión en las clases altas, no solo en las clases populares, nuestro Carlos Gardel. En esa película, en esa cinta, como se decía en ese tiempo, estrenaba Tomo y Obligo, uno de los temazos de Carlos, que en ese tiempo hacía dúo con Razzano. Bueno, la cosa es que después se van a tomar un copetín, un coloradito, ¿se acuerda el coloradito? El trago un poco de moda, y pegan la vuelta, ya con la noche, la boituré, chacoteando, recordando las canciones de Gardel, hasta que llegan a las puertas de la estancia, donde la boituré alumbra el portón para ingresar, y bueno, advierten que hay otro auto detenido a la vera del camino, y aparecen inmediatamente varios sujetos armados con Winchester, y se lo llevan a Abel Ayerza y a Santiago Güello secuestrados. Bueno, así terminó un día que parecía que iba a ser una jornada festiva, y sin embargo termina con el primer acto de lo que va a convertirse en una tragedia. ¿Quiénes eran, Ronnie? ¿Quiénes eran? Los mafiosos. Porque acá en ese tiempo teníamos una mafia parecida a la de Estados Unidos, donde tenían ese gran capo mafioso que era Al Capone, Alphonse Al Capone. La nuestra era más de acá, más doméstica. Eran sicilianos, igual que los que operaban la mafia en Estados Unidos. Hacían más o menos las mismas cosas ilegales, llámese juego clandestino, destilación clandestina de bebidas, prostíbulos, trata de blancas, carreras de caballos. Y el gran referente era Chicho Grande, Juan Galifi, también un inmigrante siciliano que vivía en Rosario, porque Rosario era un poco el epicentro de las actividades mafiosas. Para ubicarnos en el caso Ayerza, tenemos que tener presente que Marco Juárez estaba o formaba parte de un triángulo donde la mafia se movía a su antojo. Un triángulo imaginario, supongamos Marco Juárez, Venado Tuerto en Santa Fe y Pergamino en Buenos Aires. O sea, un límite de 3 provincias donde hacían tropelías en una y se iban o fugaban a la otra para que las policías no pudieran capturarlos. Últimamente las actividades más rentables eran los secuestros de personas. O sea, secuestrar personas con alguna capacidad patrimonial, económica, y pedir rescate y devolverlas sanas y salvas a cambio de plata.
Esta banda ya había llevado a cabo varios de estos secuestros. Hay secuestros muy conocidos de esa época, el doctor Fabeluques en Buenos Aires, el caso Nanini Gironacci en Arroyo Seco al sur de Rosario, el caso Anduesa, un comerciante de Venado Tuerto. Bueno, todo eso había salido como la banda lo había planificado. Y se llevan a Abel Ayerza con la misma intención de pedir rescate, pero traspusieron un límite, Ronnie, cruzaron una raya, se metieron con el poder. En este caso despertaron o sonaron todas las alarmas porque el régimen, la presidencia, el ministro Huello no estaba dispuesto a tolerar que un grupo de mafiosos a los cuales despreciaban por su condición humilde, porque no hablaban bien el castellano, porque cometían crímenes todo el tiempo, había un estado de xenofobia muy grande para con estas bandas. Y entonces se descargó toda la búsqueda con todo lo que tenía a mano los gobiernos, porque intervinieron las tres provincias, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La policía de Buenos Aires, la policía de Rosario y la cordobesa buscaron intensamente a Abel Ayerza, que pasaban los días y seguía sin aparecer. Bien, ¿y en qué pensaba Abel Ayerza postrado en ese socavón maloliente y sofocante donde se hallaba confinado hacía ya varios días con sus noches? En Adela, su pobre madre, que seguramente desesperaba por la falta de noticias, en sus amigos, que por esas horas bregarían por devolverle la libertad que otros le arrebataron impunemente, en la dueña de unos ojos claros que temía no volver a ver, en Pico Blanco, su fiel compañero de paseos campestres, que lo aguardaría en vano cada mañana, en el texto que había quedado abierto sobre el escritorio inerte, esperando a su dueño, probablemente en cada uno de ellos y en todos a la vez, preguntándose, cuando su ánimo tocaba fondo y se sentía desfallecer en medio de esa pesadilla, si llegaría a festejar su inminente cumpleaños, tal como lo había planeado cuando aún era único dueño de su vida y de sus actos. Todos sus pensamientos de apenas pocos días atrás se desvanecían en el aire como un castillo de arena arrasado por una ola de mar. Allí está cautivo Abel Ayerza, no sabe dónde, porque la banda después de secuestrarlo lo traslada a Corral de Bustos. Y ese sótano oscuro y sofocante donde permanece cautivo era o estaba en el hogar y la sede de una verdulería famosa, de los hermanos Di Grado. Gente de trabajo, que nadie se le hubiera cruzado por la cabeza en Corral de Bustos, en ese momento, que pudieran tener vínculos con la mafia. Porque ya dijimos que esta era una mafia de acá, una mafia doméstica, de gente de baja condición, muy vinculados al tema o al sistema de los verduleros, porque el que capitaneaba las actividades mafiosas en Rosario era Chicho Grande, precisamente, que vivía en Rosario, y él la iba de personaje, porque tenía muy buen pasar, y una hija, que yo al final, téngalo presente, Ronnie, porque le voy a pedir que sea usted quien nos cuente qué recuerda de la hija de Chicho Grande, Ágata Galifi, cómo terminó y dónde sus días. Lo cierto es que esta banda pidió el rescate. En el libro está contado con toda documentación y riguroso trabajo de investigación, cada paso que se dio. Está, por ejemplo, Ronnie, el famoso telegrama que usted y muchos de los oyentes deben haber escuchado, diciendo que este caso termina en tragedia, porque el famoso telegrama que los mafiosos se envían entre sí resulta mal interpretado y eso da lugar al desenlace. Según parece, el telegrama decía: manden al chancho urgente. Esto se lo manda a la banda, a los que tenían prisionero a Ayerza, para soltarlo, porque habían cobrado el rescate. La familia pagó el rescate en Rosario, es de película cómo se cobra, eso está todo contado. Lo cierto es que dicen
que por ser ignorantes, que por haber sido mal traducido por el correo, llega a manos de los secuestradores un telegrama que dice: maten al chancho urgente. Eso no está corroborado así, pero el telegrama existe. Dice: manden al chancho urgentemente. Si usted lo quiere comprobar, está en la contratapa del libro, porque lo encontré en el expediente judicial, el telegrama que va dirigido a quienes tenían en ese momento en cautiverio a Abel. Pero lo cierto es que se tejió en torno a esto toda una leyenda popular y al posible contrasentido de ese telegrama. Lo cierto es que ese Abel Ayerza, que tenía todo para ser un ganador en la vida, linaje, inteligencia, pinta, todo, pasa de la noche a la mañana a ser víctima de un sistema de crimen organizado y ya no va a poder concretar ninguno de sus sueños. El caso tuvo enormes implicancias políticas. Cuando se comprobó el final que había tenido el joven Ayerza, se dio rienda suelta a la indignación del público, a la búsqueda y a la solicitud de castigo, al intenso reclamo de la prensa para que se diera un escarmiento a toda esta gente. Lo cierto es que el caso Ayerza, además de ser muy jugoso, créanme los queridos oyentes de Viva la Radio, porque tiene aspectos que son de película, tal es así que después fue llevado al cine. Ronnie, usted se debe acordar, este caso no exactamente, porque está muy ficcionado. Yo volví a ver la vieja película que se llama La Mafia, donde aparece Chicho Grande y Chicho Chico, y ya les cuento en dos palabras quién eran uno y otro, interpretados por nada menos que Alfredo Alcón y José Eslavín. Esa película fue muy fuerte, casi como fue Scarface en Estados Unidos para retratar lo que era Al Capone. Después tuvo La Flor de la Mafia, otra película, y en este tiempo había personajes, era muy común esto de personajes referentes de la delincuencia, del crimen, pero que muy vinculados a los sectores populares, a los reclamos populares. De esta época es Bairoleto, es el Pibe Cabeza, que da lugar a otra película de Alfredo Alcón, también con José Eslavín, nada más que en esta Alcón hace de Pibe Cabeza y Eslavín del Vivo Caprioli, que algún día también vamos a contar ese caso, porque son maravillosos, son historias que uno las escucha y dice, y comprueba una vez más, Ronnie, que la realidad siempre supera la ficción, sí, que hay cosas que son difíciles de imaginar, y sin embargo pasaron, están registradas, bueno, actuó la policía. El caso se desenvolvió porque hubo, en esa época, para traerlo un poco al presente, no había arrepentimiento. Uno no podía ir a la policía brava y decirle, mire, yo, si ustedes me tratan bien, les voy a contar. El caso se resuelve porque hubo arrepentidos, a patadas, a golpes. La policía pegaba muy duro y torturaba. En esa época se usaba la picana eléctrica, que era una novedad que había traído Polo Lugones, el hijo de Leopoldo, el hijo del gran escritor que era jefe de la policía de Buenos Aires. Y en los sótanos de la policía, los veteranos que todavía quedan de aquella época recuerdan que se torturaba, se picaneaba, había ley marcial, hasta hace poco se había fusilado en los paredones de la vieja penitenciaría de la calle Las Heras. Y no se preguntaba si eras anarquista o mafioso, igual ibas al paredón. En esa fila fue, por ejemplo, Severino Di Giovanni. Por eso digo, los personajes de esa época, Ronnie, no tiene desperdicio. Esta gente transgredió esa raya, esa línea de tolerancia, se metió con el poder, y este caso fue el comienzo del final de la mafia. Uno de los dos grandes referentes, Chicho Chico, ya había desaparecido por la interna, por la grieta que había con Chicho Grande. Chicho Grande nunca bancó ni le cayó en gracia que le apareciera un par, entre comillas, que era este que se decía ser un empresario argelino, Ali Ben Sharpe, cuando era un siciliano igual que él, que se llamaba Francisco Marrone. Entonces Galifi, cansado de las intromisiones de Chicho Chico, lo mandó a matar en 1932, antes del secuestro. Yo me preocupé por establecer claramente esto, porque la prensa de ese tiempo, confundiéndolo todo, muchas veces mencionaba como autor responsable de este secuestro a Chicho Chico. No era así, porque ya estaba en el otro mundo, lo había despachado Chicho Grande. Tampoco pude comprobar a ciencia cierta la complicidad de Chicho Grande, porque en el juicio no se le puede comprobar.
¿Se acuerda, Ronnie, que Al Capone fue preso por evasor de impuestos? Y no por la cantidad de muertes que tenía en las costillas. Bueno, este fue preso por falsificación de dinero. Y después lo expulsaron. Lo mandaron a Italia, deportado, donde fallece allá. Y quedó a cargo del imperio, entre comillas, que él había armado, su hija. Su única hija, que era la luz de sus ojos, Agatha Christie. Agatha siguió los negocios del padre. Agatha Galifi, perdón, mire, Agatha Galifi siguió los negocios del padre hasta donde pudo, con otro pájaro de cuentas con quien andaba en pareja. Inclusive estaban planificando, por ejemplo, entre tantas cosas, el robo a la bóveda del Banco de Tucumán. Se habían mandado un túnel de no sé cuántos metros porque pensaban canjear la plata verdadera por plata trucha, que tenían a montones porque el padre, entre otras actividades, se dedicaba a esto. Hay una verdadera actualidad ahí con eso, ¿no? Pero por todos lados, y muchos cambiar en tono... la plata. Ronnie, en tono de broma, muchos me dicen, che, ¿esta mafia ¿son las de ahora o son las de antes? Yo aclaro, no, yo soy historiador, che, esto lo escribiré más adelante, ahora esta es de 1932. Y Agatha Galifi también, llamada la flor de la mafia, después va a terminar sus días, ¿dónde, Ronnie, se acuerda? En la provincia de San Juan. Yo tuve oportunidad de conocerla. Por esa cosa rara de la vida, en la avenida Rioja tenía yo una heladería. La Nona se llamaba en honor a mi abuela. Tenía varias heladerías, pero la más importante allí en la avenida Rioja. Y a 3 locales de donde yo estaba había una zapatería hermosísima, que las mujeres buscaban la moda de zapatos allí porque tenía lo mejor de lo mejor. ¿Y quién estaba al frente? Agatha Galifi, ya en los últimos años de su vida. ¿Se sabía de ella quién era y quién era su padre? Se sabía en San Juan. Y había un silencio total cuando uno pasaba por el lugar. Y yo con un respeto la saludaba, buenos días, señora. Pensé 1000 veces. Era buena moza, simpática. Muy linda mujer, unos ojos espectaculares. Estaba de socia de la esposa de un amigo mío que estaban allí en la provincia de San Juan. Bueno, ¿y por qué San Juan? ¿Por qué fue a San Juan? ¿Por qué fue a San Juan? Porque Chicho Grande, el papá de Agatha Galifi, compró fincas en Caucete, en mi pueblo. Y al frente había una persona que no voy a nombrar en este momento, que figuraba como dueño, obviamente. Y cuando se desata... Un testaferro, podríamos decir. Cuando se desata toda esta situación, la mujer decide venir a reclamar lo suyo y a vivir de lo suyo, de una finca importantísima en la ciudad de Caucete. Y ahí se desarrolla la vida de esta mujer hasta que después desaparece, pero con una zapatería en pleno centro de la ciudad de Córdoba, y todos pasábamos y sabíamos que era la señora Agatha Galifi la que estaba ahí. ¿Qué tal? Y capaz que Ronnie Vargas compró algún par de zapatos para él, para su señora, para su señora, claro. Las mujeres, iban todas las mujeres de la ciudad a comprar zapatos de última moda, ¿no? Qué lindo. Le prometo que cuando hagamos una reedición, que espero y cruzo los dedos que sea pronto, le voy a pedir, Ronnie, que usted me escriba ese capítulo para cerrar un poco qué pasó con toda esta gente, porque uno, después de cerrado el caso, este caso se cerró judicialmente, fueron todos a parar a la cárcel en Ushuaia hasta que funcionó el penal de Ushuaia, algunos de ellos murieron en la cárcel, todo muy parecido a la actualidad, pero uno les va siguiendo el rastro hasta donde puede. Esa mafia se perdió, porque esa mafia siciliana fue duramente castigada, y yo soy un convencido que el punto final empezó con este malogrado caso Ayerza, porque se equivocaron feo con meterse con el poder y después la Argentina cambió. Así que al que le interese espiar ese tiempo, ahí está contado. Lean el libro, que tiene todos los detalles que ustedes no se imaginan. Se llama La mafia en acción, caso Ayerza. Lo van a presentar mañana en la ciudad de Córdoba, en el patio mayor del Cabildo Histórico, Independencia 50, a cargo de la escritora Reina Carranza, que le enviamos un beso grande, y del periodista Juan Federico. Señoras, señores, Esteban Dómina. Hoy vamos a regalar 2 libros. A las personas que nos llamen telefónicamente le vamos a regalar libros del que va a presentar Esteban Dómina. Está tan bien escrito, es una historia apasionante, sinceramente, porque entra en detalles. Aquí no se puede hacer mucho más. Entra en detalles de la vida de la mafia, de cómo actuaban, cómo era Chicho Grande y Chicho Chico.
Hasta aquí llegamos con el relato. Tito, muchas gracias, muy amable. Gracias, Ronnie, muchas gracias. La mafia en acción, caso Ayerza, de Esteban Dómina.